Buenas tardes, ¿se escucha? Sí, doctor, se escucha. ¿Qué tal? Vamos a presentar lo que es el sílabus del curso en primer lugar. Bueno, ante todo, os saludo en este nuevo curso de terapéutica médica de este segundo semestre del año 2022. Este año, como habrán visto, se ha incorporado un nuevo profesor docente, el doctor Diego Messier. Él es médico internista, que nos va a contar de la práctica. Como ya seguramente han escuchado comentarios y han revisado seguramente clases ya del curso anteriormente, el curso está enfocado sobre todo en la aplicación clínica de la farmacología. No es farmacología 2. Se revisan, sí, conocimientos farmacológicos, pero es una aplicación basada en la evidencia y basada en la clínica, ¿no? Y siempre nosotros decimos que para eh, una buena terapéutica hay que hacer un buen diagnóstico también en el paciente. Entonces, durante las clases teóricas y prácticas también seguimos en eso. Ya tenemos la sumilla que, bueno, ya van a poderla leer. Ya saben que el enfoque es ese, ¿no? Es clínico-terapéutico. Finalmente lo que se quiere es que ustedes logren elaborar una terapéutica basada en la evidencia y basada en la clínica del paciente, ¿no? Hacer un RP. Hay 2 unidades en la asignatura. La unidad número 1, aspectos de medicina interna. Se ha cambiado un poco el contenido del curso para este año. Todas las clases teóricas van a ser dadas por mi persona.
a excepción de la clase de nutrición clínica que vamos a tener una profesora, ¿no?, invitada, tanto para la teoría como para la práctica. La teoría del día de hoy va a ser manejo del dolor y también la práctica va a consistir en eso. El curso va pues los martes y los jueves en el horario que ustedes se han matriculado. La teoría 2 va en lo que es diabetes mellitus y la práctica es insulinoterapia. Van a aprender a manejar lo que son insulinas. Acá la teoría es el próximo martes, ¿no?, que cae feriado. Y bueno, con la facilidad de lo que es el aula virtual ya vamos a coordinar con el grado clase por vía virtual. Ya todas las recuperaciones teóricas van a ser virtuales. También las prácticas, si coinciden con feriados, van a ser virtuales, para no perder clase. La tercera semana va a haber cómplices de diabetes, tiroides hepática, manejo de diabéticos, luego manejo de hipertensión arterial, tanto teoría, las teorías van a ser persona, manejo de las terapia como práctica. De las arritmias, nos enfocamos en lo que es fibrilación auricular, la arritmia más frecuente. Y donde dice acá terapéutica aplicada, acá van a ser casos que ustedes mismos elaboren, lo que ya se ha visto, ¿no? Van a conversarlo con su docente de práctica, pero la idea es que hagan casos elaborados por ustedes mismos. Un paciente no viene solamente con diabetes o fibrilación auricular, un paciente viene con diabetes, con fibrilación cirrótico, es asmático, entonces tienes que ver aspectos de indicación y contraindicación muchas veces. Nutrición hospitalaria, les mencioné que era un docente invitado para la parte teórica y el examen parcial. Siempre el examen parcial lo hacemos el mismo día de la teoría, a la misma hora de la teoría, eso es no negociable. ¿Por qué? Porque si movemos la fecha hora, el examen se cruza. Ya hemos recibido indicaciones de la coordinación académica de la facultad de que los exámenes parciales y finales no se cambien de fecha y hora. ¿Ya? Entonces ya están avisados fecha y hora de teoría, el 11 de octubre el examen parcial. Recuerden que este curso es selectivo y como tal pueden meterse alumnos de varios ciclos a veces, y hace complicado coordinar un horario en específico. Segunda unidad va a ser tópicos de manejo de emergencia y enfermedades infecciosas, bueno, teoría de shock séptico, práctica de fluidoterapia, vamos a hablar tema de cuándo usar cloruro, Ringer, dextrosa, ese tipo de cosas. 10ª semana, teoría de Zika, síndrome isquémico coronario agudo y terapéutica aplicada, la práctica, ya saben qué consiste eso. Trastornos electrolíticos, manejo de tuberculosis en la semana 12. En la semana 13, principios de antibiótico-terapia, una teoría que hacemos desde el ciclo pasado, donde hablamos de algunos conceptos farmacocinéticos, farmacodinámicos, clasificación general de antibióticos. Obviamente no puedo resumir los antibióticos en una sola clase, le dejo incluso algunos puntos para que ustedes revisen, pero es una visión general, ¿no? Para que en la siguiente teoría, la semana 14, vemos antibióticos en infecciones comunes, ¿no? Manejo puntual de neumonía, itus, celulitis y quizá algunos cuadros más, con prácticas de terapéutica aplicada. Y finalizamos con manejo hospitalario de COVID-19, ¿no? Es algo que tienen que saber actualmente. Pues. Examen final sí es no negociable, 6 de diciembre, y el examen sustitutorio, igualmente también, para que no se cruce, y está la fecha determinada, la fecha de la teoría. Bueno, las clases teóricas son presenciales, perdón, las clases teóricas son virtuales, como la que estamos haciendo. Se les va a dar una bibliografía y la cosa es que sea interactiva, ya haya bastante conversación, tanto en teoría como práctica. Vamos a simplificar un poco las clases teóricas y ir de frente al grano. Ustedes ya deberían ir leyendo conceptos previos de epidemiología, un poco de diagnóstico, y ir de frente al caso clínico terapéutico. Eso es lo que se quiere, ¿no? Las clases prácticas sí son conversaciones. Hay una participación continua, constante. Ustedes se evalúa cada práctica, por favor, no falten. Práctica que falta, nota de 0. Ojo, y eso no se puede recuperar. De las evaluaciones, que es algo sencillo de entender, aquí está el cuadrito para que vean. Unidad 1, teoría vale 60%, práctica 40%, se promedian, sale el 50% de la nota. Igual unidad 2, 50-50 y sale lo que es el promedio final.
La asistencia, vamos a ver cómo la simplificamos para la siguiente clase, por favor. También es requisito que todos saquen su correo institucional, es obligatorio. Porque vamos a controlar por ese medio la asistencia con un formato desde Google. Vamos a ver la siguiente clase. Y también ustedes están a puertas del internado en algunos semestres y ya tienen que tener su correo porque es el método oficial de comunicación. Bueno, y la bibliografía, ¿no? Que se ha ido actualizando. Incluso el semestre pasado sacamos la bibliografía y justo salió la guía de falla cardíaca última. Bueno, pues este semestre ya se actualizó, ¿no? Hay bibliografía básica. Este libro de farmacología Wallen, yo lo recomiendo bastante. Es una farmacología bastante ágil que se tiene. Hay una octava edición, me parece. Sí, la última edición se la consiguen genial, ¿no? Y en general, y mucho de lo que hablamos tiene que ver con drogas cardiovasculares. Yo les recomiendo el OPI. OPI de fármacos cardiovasculares, también. Un libro bastante interesante. ¿Ya? Con el delegado, después les puedo pasar los enlaces para que descarguen los libros, ¿no? Y por cada tópico que se maneje está la bibliografía con los enlaces DOI. Con enlaces DOI ustedes pueden acceder directamente a lo que es el artículo, ¿no? Bueno, ya saben que también lo pueden descargar, ¿no? De todas las unidades y las semanas está la bibliografía lo más actual posible. Puede que salga una guía más actual, ya se discute eso. Para quedar, las evaluaciones van a ser en base a lo que se enseña en la clase. Voy a hacer que les digamos algunos parámetros y después uno lo que reclama porque leyó la guía japonesa que decía tal cosa, sí, pueden haber que haya algunas variaciones. Justamente lo que hacemos nosotros los docentes es agarrar lo mejor de todas las guías y lo sintetizamos en clase teórica, ¿no? Por lo general agarramos la guía americana, por lo general, pero podríamos también conjugar con otras, ¿no? La idea es que al final del curso ustedes lean de todo y saquen su propia conclusión. Bueno, todas las semanas tienen guías, normas técnicas, para que ustedes puedan revisarlas, repito, con los enlaces estoy, para que puedan entenderlas. No sé si hay alguna pregunta con respecto a el syllabus. Sino para pasar ya de lleno con lo que es la clase teórica del día de hoy. Antes que nada, el delegado, ¿quién? Yo me estaba... ya, perfecto. Entonces, contigo coordinamos todo lo referente al curso. Me hace recordar, por favor, después para entregarte lo que es, bueno, para pasarte los enlaces de los libros que les he mencionado, ¿no? Y en realidad los artículos los pueden descargar fácilmente con el enlace DOI, ¿no? Fácil, no hay ningún problema. Vamos a ver la clase de hoy, lo que es manejo del dolor. Doctor, Dime. disculpe que le interrumpa, pero ¿las diapositivas nos las va a pasar o es ya? Sí, sí, sí. Muchas Se las va a gracias. pasar, por supuesto. Por supuesto que sí. ¿Pueden ver la pantalla, por favor? Sí, doctor, se puede ver. Ya. Sí, doctor, disculpe, tengo una duda. Buenas tardes. Dime. ¿Sí? ¿Perdón? Listo. Sí, Contamos doctor, entonces. Bueno, una vamos. consulta. En el caso de las Dime. prácticas, ¿vamos a tener una guía de práctica o algo por el Sí, estilo? ¿O la simplemente va a ser... guía de práctica, justamente hace 2 días se la pasé al delegado. Los casos, ojo, de la guía de práctica son referenciales, ¿ya? ¿Por qué? Porque son casos modelo que se han ido sumando en estos años del curso. Entonces, la idea que cambie, pues, ¿no? Porque si no, te consigues la grabación del ciclo pasado y repites todo lo que dijeron el ciclo pasado. No es así, pues. Entonces, hay casos modelo, por ejemplo, un paciente diabético con 500 de glucosa. ¿Ya? En la clase se puede discutir que tiene 200 de glucosa, ponte, ¿no? Que tiene otra comorbilidad. Pero más o menos seguimos esa secuencia.
Ya se lo pasé al delegado, sin embargo, voy a colgarla en el aula virtual también, tanto el sílabus como la guía práctica. No se preocupe. Y también se va a mostrar en la caja teórica y también se les ha pasado a sus docentes, a Dr. Castillo y a Diego, para que se las pase. ¿Alguna pregunta Ya, más? doctor. Listo, vamos a ver entonces lo que es manejo del dolor. Primero algunas definiciones que van a encontrar, o términos, perdón, en las revisiones que hagan, en los artículos, en las mismas clases, ¿no? Habrán escuchado de lo que es NPO, ¿no? ¿Qué significa NPO? Nada por vía oral, ¿no? Todo está en latín, non peroso. Habrán escuchado que a la enfermera se le dice, pásale tal medicamento, stat. Stat significa statin, viene de statin del latín, que es inmediatamente. PRN lo dices cuando es condicional, cuando sea necesario, cuando lo requiera, cuando lo necesite. Prorrenata, todo es en latín. Van a encontrar, dale tal medicamento vía oral, QD. QD significa una vez al día. BID significa 2 veces al día. TID significa 3 veces al día. QID significa 4 veces al día. En ocasiones también van a encontrar esto. Q4S, cada 4 horas. ¿Ya? Cada 3 horas, ¿no? U3S, ¿no? O sea, son definiciones o términos que van a encontrar ustedes. La definición de dolor en sí, ¿en qué consiste? ¿No? Hay una Asociación Internacional de Dolor que lo define como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con o similar a la asociada con daño tisular real o potencial, ¿no? Más allá de la experiencia sensorial, sensitiva y emocional, dicen que esta se asocia a la evidencia de un daño tisular. O sea, yo evidencio un corte, ¿no? A nivel de la piel, una fractura, o una situación o un daño potencial. ¿Qué significa eso? Que no es un daño evidente. O sea, el paciente viene, el diabético viene porque le duele la pierna y yo veo su pierna, no tiene ninguna lesión, no hay ninguna lesión evidente. Potencial sí, y probablemente sea un daño neuropático, por ejemplo. Ya. Clasificación, bueno, según su duración, agudo crónico, según su origen, receptivo neuropático, según su localización somático visceral. ¿Alguien me puede decir cuál es el punto de corte para decir agudo y para decir crónico? ¿Cuándo decimos agudo, cuándo decimos crónico? ¿De dolor? ¿Cuál es el punto de corte para hablar de agudeza o cronicidad? A ver, ¿qué han podido revisar? 3 6 meses, meses más o doctor. menos, ¿no? 3 meses es lo que se maneja, algunos mencionan 6, ¿ya? La idea es ¿cuál? Un paciente con dolor agudo tiene que ser manejado, tiene que ser bien manejado. Bien manejado significa que baja el dolor. ¿Por qué? Porque las vías sensitivas, ¿no? Primero se activan las vías periféricas y luego las vías centrales. Si esas vías centrales se activan durante mucho tiempo, o sea, se permite que el dolor sea crónico, si esas vías centrales se activan por mucho tiempo, el dolor se perpetúa. Hay un tema de activación central, sensibilización central, donde los neurotransmisores del dolor centrales como sustancia P van a seguirse liberando, haya o no haya daño periférico. Se perpetúa el dolor. O sea, buen manejo del dolor agudo, que es lo que principalmente vamos a ver. Bueno, todo el mundo sabe que hay vías sensitivas que se transmiten por fibras A, delta y C, las fibras rápidas y fibras lentas. El estímulo ingresa por el asta posterior, la vía se decusa por la comisura blanca anterior y asciende por el haz espinotalámico, ¿no? Lateral. Llega a lo que es el tálamo y de acá llega a lo que es la corteza parietal. Teóricamente, una lesión de nervio periférico, una lesión medular, una lesión de tálamo o una lesión más arriba parietal le podrían dar dolor. No solamente lesiones periféricas. Ya, el dolor
nociceptivo cuando hay daño de los tejidos o alguna estructura. Es un daño más periférico, ¿no? Daño cutáneo, una fractura, un daño muscular, no sé. Pero cuando ya hay un daño, pues, de la neurona periférica, a nivel medular, a nivel del tálamo o a nivel de corteza parietal sobre todo, y es un daño neuropático, dolor neuropático, ¿ya? Que se maneja distinto, ¿no? Cuando hay un daño tisular, digamos a nivel de la piel, o una contusión, o un esguince, lo primero que se van a liberar son sustancias proinflamatorias, ¿no? Prostaglandinas inflamatorias. ¿Ya? Producen edema, vasodilatación, migración de leucocitos. Y luego hay un estímulo central, un estímulo que viaja por esta posterior, sube por la médula, y a nivel central, medular y a nivel encefálico, ya actúan otros neurotransmisores, tipo sustancia P, por ejemplo. En un daño agudo, lo que me interesa es el control de la fuente, el control del desencadenante, el control del daño periférico. Y periféricamente hay, por ejemplo, liberación de prostaglandinas, las cuales obviamente van a ser neutralizadas por AINES. Cuadros agudos, AINES de elección. Cuando hay un proceso crónico, un dolor crónico, ya sabes, ya no es tanto el tema de prostaglandinas, sino las prostaglandinas me producen toda una cascada de activación que me lleva a la liberación a nivel central, a nivel de la médula y a nivel del encéfalo, por ejemplo, de sustancia P, y otros neurotransmisores. ¿Ok? Entonces los AINES quizá ya no hagan mucho efecto, ¿no? Vas a tener que usar otro tipo de fármacos que actúen a nivel central. Los opioides ayudan. Los opioides ayudan sobre todo en dolores muy intensos. Pero acá, esos dolores crónicos, esa activación central, vas a manejarlo, por ejemplo, con antidepresivos tricíclicos. Vas a manejarlo, por ejemplo, con anticonvulsivantes, tipo gabapentina, pregabalina, carbamazepina, duloxetina, antidepresivos, o sea, otro tipo de fármacos. ¿Ok? Los opioides sobre todo me sirven para dolores intensos, independientemente periféricos, centrales, agudos, crónicos. Si son muy intensos, los opioides pueden ayudar a los otros fármacos. Dice tema, revísenlo bien, ¿eh? Sensibilización central. ¿A qué se refiere la perpetuación del dolor? El dolor se perpetúa. Si no más dejas bien un dolor agudo, se perpetúa. ¿Ya? Y puede que tu estímulo periférico ya haya pasado. Pero esa liberación constante de neurotransmisores a nivel central hace que el dolor se perpetúe. ¿Solo es una experiencia sensorial? No. El dolor que me produce liberación de hormonas, por ejemplo, catecolaminas, ¿no? Activación simpática y de hormonas de estrés. Hormonas de estrés, por ejemplo, como cortisol, glucagón, ¿no? GH, que me van a producir aumento de frecuencia cardíaca, aumento de presión arterial, mayor consumo de oxígeno por parte del miocardio, por ejemplo, disminución del peristaltismo que me lleva a estreñimiento, hiperglicemia, proteólisis, lipólisis, o sea, consumo de la masa madre en el paciente, estado hipercoagulable, etc. O sea, no solamente es el efecto sensorial del paciente. Imagínense un paciente pues posinfartado, ya que le duele algo y es un dolor muy intenso. Si ese aumento de frecuencia cardíaca y demanda de oxígeno puede ser que se reinfarte, ¿no? O sea, un paciente diabético, ponte, le duele algo, le duele su pie diabético, va a contribuir con el tema del hiperglicemia. O sea, no solamente es una experiencia sensorial. ¿Cómo evaluar el dolor? Esto ya lo han hecho pues en semiología, medicina interna, hay varios aspectos que tienen que ver ustedes, ¿no? Aparición, localización, intensidad, características, irradiación, alivio. Vemos el tema de la intensidad. Y acá es importante una adecuada evaluación del dolor para una adecuada terapéutica. Para una buena terapéutica yo tengo que hacer un buen diagnóstico. ¿Ya? Por eso acá en el curso vamos a hablar mucho de lo que es medicina interna. ¿Ya? Tengo que hacer un buen diagnóstico. Una buena terapéutica va con un buen diagnóstico. Ustedes saben de que un paciente que llegue a emergencia por dolor debe ser atendido inmediatamente. No deberían pasar más de 20 minutos en que tú le coloques el analgésico. La primera medida no debería pasar 20 minutos desde su ingreso a la emergencia, en este caso. ¿Ya? ¿Y cómo evalúo la intensidad? Hay varias escalas, ¿ya? Vamos a hablar de algunas de ellas. La escala numérica. Señor, del 0 al 10, ¿cuánto le duele?
2, 4, 5, 6. Bueno, del 0 al 3 es dolor leve. Del 3 al 7 es dolor moderado. Del 7 al 10 es dolor severo. Escala numérica. ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo es que sea menos de 3. Menor o igual a 3. ¿Ya? Mi objetivo terapéutico, o sea, vamos a hablar de objetivos terapéuticos, ¿ya? Es que sea menor o igual a 3. En 6 yo quiero que sea menor o igual a 3. Las guías mencionan de que debería yo evaluarlo cada 20, 25 minutos al paciente. Por lo menos cada media hora evalúalo. Le pongo un analgésico, lo evalúo. No funciona, si no funciona, pues sigo escalando. ¿Ya? En terapéutica, acuérdense, tengo que saber la indicación, la contraindicación, cómo lo monitorizo, por cuánto tiempo lo doy. Doy un antihipertensivo, lo monitorizo tomando presión arterial. Doy una insulina, lo monitorizo con glicemia. Doy un analgésico, lo monitorizo con escala del dolor. Cada media hora, 20 minutos, evaluar al paciente. Una forma es esta. Otra forma es la escala visual análoga. ¿Ya? Esta línea tiene que tener 10 centímetros. 10 centímetros. ¿Ya? Acá, el menor dolor posible, el peor dolor posible. Lo peor y lo menos posible. ¿Ya? Tú le dices al paciente, en esta línea, señor, aquí está el peor dolor que usted pueda sentir. Y acá, digamos, el cuadro más leve, ¿no? Más leve o el cuadro menor. ¿Dónde ubicaría su dolor? Yo lo ubico acá, doctor. Y lo mides. Un dolor severo es cuando mide más de 7 centímetros. Más o menos es lo mismo, ¿ya? De 1 a 3 centímetros, de 3 a 7 centímetros, más de 7 centímetros. ¿Ok? Es la visual análoga. Y para un niño o para un paciente que tiene problemas de entendimiento, puedes usar la escala de expresiones faciales también. Hay un montón de escalas, ya ustedes pueden revisar, la bibliografía está, pero ténganlas en consideración. Les apuesto que esto nadie usa en el hospital. Habrán escuchado la escalera de analgesia, ¿no? Primero usas no opioides, tipo por ejemplo AINES, luego usas opioides débiles como el tramadol, más no opioides como AINES, y paso 3, opioides fuertes como la morfina fentanilo, y no opioides como AINES, ¿no? Los adyuvantes, por ejemplo, son relajantes musculares, anticonvulsivantes, antidepresivos, gabapentina, pregabalina, amitriptilina. Esta escala fue hecha para cáncer. ¿Ya? Y con el tiempo ha ido cambiando en su entendimiento. Al inicio, pues, lo que se decía, primero empieza con AINES, no responde, vas con opioides débiles, no responde, vas con opioides fuertes. Pero quizás habría que redefinir no es una escala, no es una escalera más que nada analgésica, y indicar el medicamento de acuerdo a la intensidad, ¿no? De acuerdo a qué tan severo fue el dolor, yo me voy al escalón 2, me voy al escalón 3. Porque hace sufrir a un pobre paciente que viene con dolor severo. No, vamos a empezar con paracetamol, no, mano. No, pues no sé, tú puedes escalar y más bien descalar después, ¿no? Entonces, una aproximación, un cuadro adaptado del UpToDate. El dolor, por ejemplo, nociceptivo, periférico, tisular, ¿no? Por daño evidente por lo general, ya saben, sobre todo cuadros agudos, el tema es con los AINES. El dolor neuropático, donde el daño no es visible, ¿ok? Va a ir bien con antidepresivos como amitriptilina o antiepilépticos como gabapentina. Y el tema de sensibilización central, que es la perpetuación del dolor agudo, ya se cronifica por ya una activación constante, ¿no? Ese neurotransmisor a nivel central como sustancia P que solo se liberaba con el estímulo periférico, se sigue liberando solito. Entonces, también se maneja con antidepresivos o antiepilépticos. ¿Dónde entran los opioides? Débiles, como tramadol, fuertes, como morfina, pueden entrar en cualquiera de estos, dependiendo de la intensidad. Dependiendo de la intensidad. Se ha visto que el abuso de opioides más bien te puede predisponer a un tema de sensibilización central, ¿no? Y cronificación del dolor. Los cuadros agudos empiezan con prostaglandinas periféricas, deberían manejar sobre todo el tema de AINES. Bueno, los diferentes analgésicos y el diferente, digamos, objetivo en cuanto a la acción.
Ya saben que los opioides y antidepresivos tricíclicos van a actuar a nivel central, sobre todo. A nivel medular, pueden tener algún efecto algunos AINES, también antidepresivos tricíclicos y opioides. Y a nivel periférico, sobre todo van a ser los AINES, ¿no? ¿Okay? AINES, muy importante el concepto, ¿no? Cuadros agudos, una lesión evidente, aguda, AINES, ¿no? Opioides puedo dar, dependiendo de la intensidad, y ya saben cómo valorar el tema de la intensidad. Entonces ya saben que inhiben a la ciclooxigenasa, previene la síntesis de tromboxanos y prostaglandinas, sobre todo las prostaglandinas proinflamatorias. Ya saben que hay dos tipos de ciclooxigenasa. La ciclooxigenasa constitutiva, que es la que está siempre activa, es la que nosotros tenemos normalmente, que está produciendo, por ejemplo, prostaciclina, ¿no? Y algunas prostaglandinas beneficiosas que mantienen el flujo sanguíneo renal, hemostasia, barrera mucosa gástrica, etc. Y tenemos lo que es la ciclooxigenasa inducible, la que no está presente siempre, está presente, por ejemplo, si me golpeo, si tengo un esguince, si tengo una apendicitis, si tengo, no sé, un traumatismo. ¿Ya? Esa se activa en circunstancias de estrés, de daño, en respuesta a daño tisular. La responsable de las prostaglandinas inflamatorias es esta COX-2. Cuando yo doy AINES, inhibo a la COX-1 y a la COX-2, a ambas. Con el tiempo, pues salieron AINES específicos de la COX-2, ¿no? Como es el Ecoxif, que teóricamente solamente me inhiben a las prostaglandinas que aparecen en respuesta a daño tisular. Vamos a ver ese tema. De los AINES, siempre acuérdense del tema de los RAMs. Mira, todo el mundo conoce el tema de la úlcera péptica, ¿no? Obviamente porque me barro a la COX-1. También el tema renal, eso lo vamos a discutir en la práctica por qué se da. Asma exacerbado también, efectos cardiovasculares, porque también hay inhibición de prostaglandinas vasodilatadoras, ¿no? Que se ha visto que los AINES, su uso puede predisponer a problemas coronarios en algunos pacientes. Más se ha visto con algunos AINES COX-2, como es el Ecosif, también con algunos AINES COX-1 o clásicos, mejor dicho. Y acá algo importante, ¿cuál es el mejor AINE? En cuanto a efecto antiinflamatorio y analgésico, son bastante comparables. Lo que yo voy a buscar sobre todo es el perfil de seguridad. El perfil de seguridad. ¿Cuál hace menos daño? De los fármacos, pues vas a tener varias alternativas. Uno de los criterios es elegir el que tiene mejor perfil de seguridad en el paciente. Acá viene el tema de la seguridad cardiovascular, ¿no? El que mejor perfil de seguridad cardiovascular tiene es el naproxeno. O sea, si yo tengo un paciente con un problema cardiovascular, yo voy a preferir usar mejor naproxeno. El que más bien mayor riesgo tiene es el Ecoxif. Puedes desencadenar un problema coronario mayor, un problema isquémico coronario en esos pacientes. El problema cardiovascular es mayor si es más selectivo, va a depender de la dosis, va a depender del antecedente del paciente, lo que tiene riesgo de base, ojo. Y acá, el primer COX-2 que salió fue el Rofecoxib. Eso, el nombre comercial era Vioxx, de Merck. Cuando salió como el superfármaco, ¿no? No produce úlceras, es mejor, bla, bla, bla. Pero comenzaron a morirse los pacientes de infarto, porque se vio que también, de alguna manera, me inhibía prostaglandinas beneficiosas y pacientes podían tener mayor problema coronario. Okay. ¿En quiénes tienes que tener cuidado con el tema de AINES? Pacientes que tienen antecedentes de gastropatía, pacientes con antecedentes de úlcera péptica, con antecedentes de Helicobacter pylori. En aquellos pacientes que tienen riesgo de hacer úlcera péptica, ¿ya? Porque tienen antecedentes de úlcera péptica, porque tienen antecedentes de sangrado digestivo, porque han tenido infección con Helicobacter pylori, se recomienda dar AINES COX-2 selectivos, tipo Celecoxib, y de todas maneras asociarlo con un inhibidor de bomba de protones, ¿no? De todas maneras. Uso prolongado de AINES. Define prolongado. ¿Más de cuántos días? Bueno, en realidad la gastropatía por AINES puede ocurrir luego de varias semanas de producido el tema. Pero se ha visto que luego de una semana, con algunos AINES como indometacina, podría aparecer. Entonces, pacientes que van a tomar más de una semana AINES, ¿ya?
De todas maneras, darse el tema de un inhibidor de bomba de proton. En todo caso, prefieren selectivo con sistema cardiovascular. Las distintas infecciones, sepsis, por ejemplo, también predisponen a un tema de úlceras pépticas, ¿no? Una infección severa con tendencia a la hipotensión y le doy aire, me favorece el daño renal también. Un paciente con alta avanzada, también más riesgo de gastropatía, nefropatía por aire, ¿no? Revisen bien el tema de la fisiopatología de la nefropatía por aire. Si bien es cierto, los AINES selectivos como el celecoxib tienen menor riesgo de gastropatía, ¿ya? Si ese paciente además recibe aspirina a bajas dosis porque tiene un problema cardíaco, ese supuesto beneficio del celecoxib de que no es ulcerógeno, al darle aspirina al paciente ya se anula. Por eso, si a pesar, yo le doy celecoxib porque quiero cuidar del estómago del paciente, pero el paciente recibe su aspirina además porque porque es diabético, ya, o sea, no tiene sentido que elijas el celecoxib, porque ya perdió esa selectividad al darle pues la aspirina asociada. Mejor usa naproxeno, ya que el naproxeno no tiene mayor problema cardiovascular y siempre asociada con un inhibidor de bomba de protones. Acá he seleccionado algunos AINES, no todos, sobre todo los que se usan acá de común venta, para que los tengan en cuenta, ¿no? Las dosis usuales, las dosis máximas, para que los tengan ustedes en consideración. Ya saben de que lo que es el naproxeno es el que se considera puede tener menor toxicidad cardiovascular que otros AINES y podrías usarlo en esos pacientes de riesgo, ¿no? Lo que se vende acá es naproxeno sódico, ¿no? Ustedes lo conocen como Apronax, por ejemplo, ¿no? Que viene de 550, que lo das al día 2 veces, ¿no? En algunos pacientes con cuadros muy agudos puede subir un poco más la dosis, dependiendo de cada caso. Igual acá tenemos el etoricoxib, no está de venta, por ejemplo, en Estados Unidos, pero sí acá. Ya viene presentaciones de 30, 60, 120. Esa de 120 se puede dar en cuadros agudos. No se recomienda darlo más de una semana. Si voy a usar la dosis máxima es porque hay un dolor intenso. No la uses, úsala menos de una semana. Y eso, 5 días. ¿Ya? Mayor tiempo, mayor posibilidad que agarramos. El paracetamol vamos a hablar también a continuación, ¿no? Es un analgésico no hay, o sea, inhibe la citocigenasa, pero a nivel central, no a nivel periférico. Por eso no tiene acción antiinflamatoria, son analgésica y antipirética. El paracetamol, la dosis es un fármaco bien noble, ¿no? Podemos usar 1 gramo, 1000 miligramos, 3 o 4 veces al día. Cuando la asocias, por ejemplo, con opioides, me permite reducir la dosis del opioide, me ahorra dosis del opioide. ¿Y por qué me interesa ahorrar dosis del opioide? Porque el opioide me puede producir náuseas, vómitos, mareos, entonces mejor le bajo la dosis y le doy paracetamol. Su acción antipirética analgésica es por inhibición de la citocigenasa a nivel central, no a nivel periférico, o sea, no tiene acción antiinflamatoria, pero sí buena acción analgésica. Tener mucho cuidado en pacientes con cirrosis, en pacientes alcohólicos, en pacientes ancianos con cierta insuficiencia hepática. La hepatotoxicidad por paracetamol, acá en UpToDate te dice, por ejemplo, de que después la dosis máxima más de 4 gramos, ¿no? Que es lo que se dice. Bueno, lo máximo que se recomienda es 1 gramo cada 6 horas, ¿no? O sea, 4 veces al día, ¿ya? Pero en sí la dosis máxima recomendable de paracetamol es no más de 8 gramos al día. Y la dosis tóxica, o sea, donde hay ya compromiso, es más de 10 gramos al día. O sea, ¿quién da 10 gramos de paracetamol? Nadie da 10 gramos al día de paracetamol, ¿no? Con 1 gramo cada 6 horas estás tranquilo, ¿no? Estás muy bien, sin mayor problema. ¿Qué ventajas tiene paracetamol? Pocas interacciones de elección en gestantes. Gestantes siempre es un problema cuando vienen con dolor. No les puedes dar AINES. Van a revisar por qué. No les puedes dar opioides, obviamente. ¿Qué usamos? Paracetamol. Me duele mucho, la dosis indicada, ¿no? 1 gramo cada 6 horas. De elección en pacientes con falla renal. AINES en falla renal, no. El riñón no es amigo de los AINES. Obviamente es barato. Luego tenemos como alternativa, y en escalerita, ¿no? Opioides débiles. Acá tenemos codeína y tramadol. Su mecanismo es de acción a nivel central, ya lo hemos mencionado.
Los RAMs, náuseas, vómitos, dependen de la dosis y de la velocidad de infusión. A veces le mando la jeringa con todo de tramadol y náuseas, infusión lenta y también constipación. Un paciente con dolor de por sí está postrado. Estás postrado, el peristaltismo es bajo. El peristaltismo bajo, estás estreñido. Encima le doy un opioide, se va a estreñir más. Entonces también ven el tema de la dieta con fibra, darle por ahí un laxante en esos casos. Se usan en dolores moderados, en conjunto con los AINES. En sí, el tema de los opioides yo lo doy por la intensidad del dolor. Y la idea es limitar su uso. Si lo puedo dar solo 3 días, 3 días. Máximo una semana e ir disminuyendo progresivamente la dosis. ¿Que pueden crear dependencia? Pueden crear dependencia, incluso el mismo tramadol. Por eso, solamente por la intensidad y la menor cantidad de días. Codeína fosfato, bueno, viene acá en inyecciones, en tabletas y en jarabe. Y también me inhibe el centro de la tos, ¿no? Por eso el reflejo de oxígeno, por eso que también se usa en pacientes con hemoptisis, por ejemplo, habrán escuchado. La dosis que se suele usar de 30 a 60 miligramos, máxima 240 al día. Los RAMs son bastante similares a lo que es el tramadol, por ejemplo, ¿no? El tramadol viene en inyectable y en tabletas gotas, no siempre van a encontrar. Las ampollas vienen de 50, tabletas de 50 a 100, ya que están las dosis que se dejan. En quienes lo dejamos, conjuntamente con los AINES, en dolores moderados. ¿Ya? Cuidado con el tramadol, sobre todo en pacientes con antecedentes de convulsiones, porque podría desencadenar convulsiones. Y los RAMs clásicos, de los cuales ya hemos hablado. Opioides fuertes, ya acá se meten en palabras mayores. Esto, si no es en un ámbito hospitalario, difícilmente los vayan a usar ustedes, ¿no? Probablemente en atención primaria ustedes usen hasta tramadol quizá, ¿no? Pero opioides fuertes, la guía te habla de un montón de opioides, ¿no? Pero acá he cogido los que hay en Perú finalmente. Morfina, sus 2 presentaciones, fentanilo, que es más fuerte que morfina, petidina. Petidina lo van a encontrar como también la meperidina. Oxicodona y buprenorfina, que vienen en parches. Se usan obviamente en dolores muy severos. Dolores de la tercera etapa de esa escalera de la OMS. Pacientes con más de 7 de intensidad, vas a darle AINES de todas maneras, pero puedes asociarle, por ejemplo, morfina. Vamos a ver cuánto de dosis. O petidina. Si no responden a morfina, la alternativa podría ser fentanilo o ketamina, que es otro tipo de fármaco que también, como les digo, eso más es de nivel hospitalario. La meperidina, que es la petidina, algunos lo recordarán, lo usan mucho en pancreatitis, por ejemplo. Pero no se recomienda usarlo muchos días, ya menos de 5 días y no dosis muy seguidas, porque me produce un metabolito tóxico, que es la normeperidina. Meperidina o norpetidina, que es un metabolito neurotóxico que me produce alucinaciones, delirios, hasta convulsiones incluso. ¿Ok? Vamos a ver acá. Esto es lo que hicimos en COVID, ¿no? En COVID, en el hospital, aquellos pacientes muy disnéicos y que no se acoplaban a la cánula de alto flujo, teníamos que bajarle la frecuencia respiratoria y parte del protocolo de sedación que se usaba era con el uso de infusión de morfina. Usamos morfina en infusión para esos casos, ¿no? A la dosis indicada que está ahí, 2 a 3 miligramos, más 10 mililitros de cloruro de sodio, lento y diluido. La infusión debe ser lenta, 5 minutos, 10 minutos, en media hora quizás, en un Volutrol, ¿no? Porque acuérdense que los opioides, sobre todo los más fuertes, me pueden producir depresión del centro respiratorio. Ojo, tener mucho cuidado. Y luego lo que es la infusión continua, ¿no? Que se deja de lo que es morfina, esa es la dosis para que lo tengan en consideración. Finalmente lo que nos interesa, ¿no? Dolor leve, bien de emergencia, dolor leve. Escala numérica del 1 al 3, o visual análoga, pues, hasta 30 milímetros, ¿no? De elección va a ser paracetamol. Paracetamol 1 gramo. 1 gramo. Ya saben que lo pueden repetir cada 8 o cada 6 horas.
como alternativas, o sea, siempre tengo primera línea y alternativas terapéuticas, yo diría alternativas sobre todo si hay un gran componente inflamatorio. Si yo veo que hay una torcedura, por ejemplo, y hay un gran componente inflamatorio, yo preferiría un AINE, ¿no? Tengo un ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, celecoxib. Yo elijo el que desee. Ya saben, qué carro tiene, es naproxeno. Úlcera péptica, tengo celecoxib, ¿no? Con el que más me familiarice. Dolor moderado. Dolor moderado acá está mal, ¿no? Sería de 4 a 7. Y acá de 40 a 70. Dolor moderado, acá sí debo mezclar las cosas, ¿no? Debo darle paracetamol. Y ojo, hay paracetamol endovenoso, también de 1 gramo, ojo, también. No tengo endovenoso, bueno, vía oral. Más, o sea, paracetamol más un AINE, el que yo use. Bueno, voy a usar ibuprofeno. Más, puedo agregarle metamizol. El metamizol también actúa tipo paracetamol, inhibe la COX a nivel central. En otros países no lo van a encontrar, en Estados Unidos no lo van a encontrar porque se han reportado casos de agranulocitosis, citopenias, leucopenias, lo cual en nuestra población sinceramente nunca se ve, ¿no? Yo creo que es un tema idiosincrático relacionado con la raza seguramente, pero acá no se ve. Y es un AINE parenteral que hay en todos los hospitales, en todas las postas, van a encontrar siempre. Es un problema, AINES parenterales no tenemos haciendo masa, o sea, no hay. Entonces, metamizol es una buena opción. 1 o 2 gramos de endovenoso lento asociado a AINES, asociado a paracetamol. Y lo que recomienda la guía es que le asocies un opioide débil, o codeína o tramadol. Podrías tú empezar, en todo caso, podrías empezar, no sé, con paracetamol, ibuprofeno, más metamizol. No hay respuesta, le das tramadol. Acuérdate que la guía no es para que lo sigas tú al pie de la letra, ¿no? Tú valoras independientemente a cada paciente, pero mira cómo cambia el lema en base a un paciente con dolor moderado. Tú no vas a darle solo paracetamol, bueno, en la vida. O sea, por eso es importante la valoración. Acá también está mal. Dolor severo es más de 70, y escala numérica severo es más de 7, ¿no es cierto? Primera línea. Severo, yo de frente, o sea, no voy a estar jugando con el paciente, ¿no? Le doy morfina o fentanilo. Puedes usar primero morfina, luego fentanilo. No hay respuesta a morfina y o fentanilo. Entonces, mi segunda línea, le doy paracetamol más codeína. O sea, ya usé esto. No hay respuesta, uso lo de acá. No hay respuesta, ketamina, ¿no? Ya, acá estamos hablando de cosas mayores, ya eso lo maneja lo que es el anestesiólogo, ¿no? Ni siquiera yo. Pero para que se den cuenta cómo yo voy a elegir el fármaco de acuerdo a la intensidad, cómo clasifico al paciente. Cuando uso opioides débiles o fuertes, ¿ya? No es que se va a quedar pues 3 semanas con eso. Yo es para el momento agudo, que le duele mucho. Ya 3 días, 5, ya 7 días máximo, y lo voy retirando y se va quedando el paciente con AINES. Recuerden que la evaluación con las escalas numérica, visual análoga o la que ustedes quieran usar, debe ser continua. Y por último, esta es la receta especial, ¿no? Todos los opioides fuertes son de venta restringida. O sea, hay unas recetas especiales que tienes que tramitar en la Digemit, donde pones los datos del paciente, pones tus datos y tienes que poner bien clara la indicación del fármaco, ¿no? Eso está sujeto a fiscalización. No es así nomás que una receta aquí sí lo mando a la farmacia. Esta es una foto recuerdo de la pandemia vivida en mi hospital. Bueno, eso es lo que quería mostrarles el día de hoy. Si tuvieran alguna pregunta. ¿Algo que compartir? ¿Alguna pregunta? Doctor, una consulta. En el caso Dime. de pacientes oncológicos, Uh-huh. por ejemplo, hay bastante que se dice que hay dolor a causa de las radioterapias o de las quimioterapias. ¿Cuál sería la terapia de elección para el manejo del dolor? Va a depender mucho de la causa, ¿no? Si puedes tratar la fuente del dolor, se trata, por ejemplo, si hay una compresión medular por un tumor, la radioterapia obviamente va a ser indicada para manejo de ese dolor, ¿no? Pero si es un dolor muy intenso, tienes que empezar con opioides, ¿ya? Ojo, solamente opioides no, siempre se tiene que conjugar con AINES. Ya si es un paciente con una neoplasia avanzada,
sinceramente poco va a importar el tema de la dependencia, ¿no? O sea, es un paciente con una esperanza de vida corta, con un dolor muy intenso. Yo no voy a estar, no te doy morfina porque te vas a volver adicto. O sea, no puedes estar con eso, ¿no? Tú te enfocas en tu escala. ¿Qué tan fuerte es? Ya le corresponde esto, ¿no? Justamente esa escalerita de la mesa fue hecha para pacientes oncológicos, ¿no? Pero se malinterpreta con que a un paciente con dolor muy fuerte, primero le doy paracetamol, no responde, le doy lo otro. No, o sea, yo doy la escalera según la intensidad. ¿Ya? Si veo que va bajando, lo primero que baja es el opioide y el AINE es lo que va a mantenerse, ¿no? Lo otro, está con morfina el paciente, con un dolor oncológico muy fuerte. Ya le bajó el dolor y le voy bajando la dosis a morfina. ¿Le puedo cambiar a tramadol? Sí. Ya, van a buscar ustedes, hay unas calculadoras de equivalencia de opioides. Van a buscar, ¿ya? Calculadoras de equivalencia de opioides. O sea, ponte 10 miligramos de morfina, ¿a cuánto equivale de tramadol? Hay una calculadora, se calcula y le puedes pasar la dosis. O tanto de morfina, cuánto de oxicodona para pasarle viola. Hay eso, ¿no? Y del opioide lo puedes usar en agudo, crónico, oncológico, pero lo vas a dar siempre no. Va a depender del paciente, va a depender de la intensidad. Lo ideal es que sea menos tiempo. Si es oncológico, un oncológico con cáncer muy avanzado, sinceramente no te importa mucho el tema de la dependencia, tú le das nomás, que mandes la intensidad. ¿Alguna pregunta más? Doctor, una pregunta. Si, por ejemplo, a una paciente gestante con el paracetamol no le calma el dolor, ¿con qué tipo de otro medicamento puedo seguir? ¿O ya sigo con la escala habitual? Ya, ahí tienes que valorar riesgo-beneficio. ¿Qué significa riesgo-beneficio? Conversa con el paciente, ¿no? Depende qué es lo que tiene. O sea, primero, ¿por qué le duele? Digamos, ¿qué tipo de dolor tiene la paciente? O sea, ¿cuál es el dolor que tiene? ¿Es una paciente con un dolor abdominal agudo? No sé, por algo quirúrgico, soluciona la causa, ¿no? Es una migraña, bueno, dale paracetamol, ¿no? En algunos casos se pueden usar corticoides, pero también va a depender mucho de la semana de gestación. Le duele mucho, aunque no está muy indicado en cefaleas, podrías usar opioides débiles en algunos casos, pero valorando riesgo-beneficio en la paciente, ¿no? Y por último, profilaxis. Va a depender de la causa del dolor, si puede solucionarse por otra vía, por ejemplo, si es un cuadro abdominal quirúrgico, soluciona eso primero, ¿ya? Y lo que converses con la paciente finalmente, ¿no? Ese es el tema. Pero ahorita te diría, el único analgésico gestante es paracetamol. ¿Paracetamol puedo usar? Sí, pero riesgo-beneficio. Gracias, doctor. ¿Una Doctor, pregunta más? sí. Sí, En adelante. el caso de alergia a opioides, en este caso no se podría, digamos, escalar a la siguiente. En este tipo de casos, ¿qué se podría hacer? ¿Aumentar la dosis de AINES o cómo Podrías se aumentar la dosis de ANS y adyuvantes. Adyuvantes me refiero, por ejemplo, a pregabalina, antidepresivos como la amitriptilina, duloxetina, etc. Acuérdate que estos fármacos actúan en la vía central, ¿no? Medular, tálamo, etc., ¿no? En un cuadro agudo, obviamente, hay activación periférica, pero también va a haber una activación central, entonces también podrías usarlo, ¿no? En algunos casos. Ahora, la alergia a opioides es rara, ¿no? Es rara. Una recomendación es que nunca mezclen fármacos de un mismo grupo. Por ejemplo, paracetamol, que es un AINE, digamos, no tan antiinflamatorio, puedo mezclarlo así con ibuprofeno, naproxeno, etc. Pero no puedo mezclar en sí AINES, o sea, darle naproxeno con ibuprofeno, no. Paracetamol con un AINE, con un opioide débil. No puedo mezclar también dos opioides débiles, o sea, tramadol con codeína. ¿Por qué? Porque se potencian los ramos. O sea, puedo dar paracetamol con un AINE, con un opioide débil, con un opioide fuerte, después, ¿no? Pero fármacos de un solo grupo no se recomienda mezclar porque se pueden potenciar lo que son RAMs. Opioides en agudos y crónicos, sí, dependiendo de intensidad, pero poco tiempo.
¿Preguntas? Dime. Sí, no hay ningún problema. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Para el tema de asistencia, para la siguiente clase, para no perder tiempo con el tema de la lista, que es un problema, voy a pasarles un enlace de formato de Google, que van a entrar con su correo institucional para que marquen ahí toda su asistencia y hacerlo más rápido, ¿no? La siguiente clase sí empezamos puntual, no hay ningún problema. Ya, por favor, vayan la siguiente clase leyendo un poco el tema, ¿ya? Para hacerlo un poco más ágil, enfocarnos más en algunos puntos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más, entonces con el delegado, por favor, me vas a recordar, por favor, para pasarte los enlaces de los libros, ¿ya? También el aula virtual, bueno, si nos estamos familiarizando con esa aula virtual, todos los profesores hacen un problema el fin de semana. Vamos a colgar el sílabus también y la guía práctica, y en la práctica también le vamos a explicar la dinámica, ¿no? Que es lo que se habla. Listo, chicos, entonces nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias.